de todas. Vecina, ya está el café, que por ahí viene eso con el barrio. Porque soy del barrio soy. Porque soy del barrio soy. Donde me crié, El barrio, donde yo nací, el barrio, donde diseñé, el barrio soy. el barrio. Bienvenido al barrio, mi gente. Les habla Anexis Morales en este nuevo episodio del Barrio Diseño en Puerto Rico. Venimos con algo diferente. Nos sentamos a hablar con el señor Raúl Ríos, a hablar sobre lo que es la organización StoryCode y su primer evento en Puerto Rico, este 7 de abril en el Science Trust. Esperamos, ¿verdad?, que puedan asistir a este evento. Hubo un cambio de lugar. En la entrevista hablamos que fue que era principalmente en Parada el 18, pero hubo unos cambios de lugar, entonces va a ser este 7 de abril en Science Trust. Este podcast auspiciado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Acuérdate también buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y SoundCloud como El Barrio Diseño, y nuestra página web www.elbarriodiseño.com. Así te puedes mantener al día con los nuevos episodios del podcast y todas las nuevas iniciativas que está trabajando el barrio. Y nada, vamos allá. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Raúl Ríos, que viene a hablarnos, ¿verdad?, de lo que es el StoryCode, el primer capítulo en Puerto Rico. Bienvenido, Raúl, al barrio. Muchas gracias y un placer estar aquí. Raúl, antes, ¿verdad?, de hablar del evento y de lo que es StoryCode, cuéntanos un poquito de ti, ¿verdad?, qué tú haces, a qué te dedicas. Pues yo trabajo, siempre he trabajado con proyectos, lo que antes conocíamos como el multimedia, donde hacíamos proyectos en distintas categorías y hemos hecho de todo, desde revistas, libros. Yo he trabajado como editor, he trabajado haciendo programación, he trabajado haciendo documentales y básicamente pues hago de todo un poco, pero siempre el fundamento de todo lo que hago es contar una historia. Y cuéntame, ¿cuál es la importancia, ¿verdad?, para ti de estas narrativas, el valor que tú le tienes a todo esto de contar historias? Pues buena pregunta. Yo creo que intrínsecamente todos nosotros tenemos un DNA que nos define como persona y hay cosas que de alguna forma te marcan. Yo creo que en mi caso es venir de una familia de contadores de historia en todos los géneros, porque en mi familia hay artistas, hay gente que trabajaba a través de la música y contaba historias a través de su música. Y esa idea de que yo siempre estuve rodeado por eso, y esa pasión por la historia en todas sus manifestaciones, pues de alguna forma creo en mí de que no hay nada más importante tal vez que tú saber cómo contar una historia, ¿no? Y entender cómo se cuenta un cuento. Y al momento de crear estos proyectos, ¿verdad?, tanto visuales como editoriales, ¿cómo vas pensando, ¿verdad?, esta parte empática con el usuario en cuanto a la historia? Pues mira, yo creo que esto todo siempre surge de esta idea de que, como decía Borges siempre decía que más que escritor era un lector, ¿right? Cuando tú consumes historias, y yo siento pasión por las historias, el cuento corto es uno de mis géneros favoritos, el cine cortometraje, ¿no? Cada género pues tiene un placer. Yo siempre, primero que nada, soy un consumidor de historia. Cuando tú haces eso, pues tú desarmas las historias y tú siempre buscas cómo y por qué funciona la historia. Y uno termina dándose cuenta. Yo daba clases de guión de cine y trabajo con gente, ¿no?, recomendando cómo mejorar la historia. Y no toda historia es igual y hay fundamentos de la historia que muchas veces nosotros nos olvidamos y ese elemento que olvidamos puede ser el elemento más importante de todo. Hay un gran escritor norteamericano que tiene una teoría, le enseña estructura de cuentos y cómo escribir cuentos. Y él dice que si tu personaje no tiene lo que llama un yearning, un anhelo, tú no tienes una historia. Tú puedes tener un cuento, tú puedes tener una anécdota, pero es cuando un personaje tiene fundamentalmente un anhelo, un deseo incumplido, que el personaje sea humano. La
lo más importante de la empatía siempre es que nosotros todos anhelamos cosas que no tenemos, cosas que hemos perdido, cosas que quisiéramos tener. Y ese anhelo nos distingue. Una buena historia generalmente crea empatía porque tú te identificas con el anhelo de ese protagonista. Eso es en el momento que tú como narrador expresas el anhelo, que hay una identificación entre el posible anhelo o la experiencia, porque todos hemos anhelado cosas igual. Yo me acuerdo de haber tenido una experiencia bien interesante con una persona de cine que estábamos hablando y la persona de momento se quedó callada en medio de la conversación, miró a la puerta y en la puerta había una muchacha bien elegante, muy bien vestida. Y yo le digo, ¿tú conoces a esta muchacha? Y ella dice, no, pero a mí me encantaría que cuando mi hija crezca sea como ella. Y eso es un anhelo, ¿right? Yo identifiqué con esa persona, hice una empatía, porque yo descubrí que no había nada que ella anhelaba más que su hija se convirtiera en una joven profesional bien puesta, que se vea bien, que sea inteligente, que muestre al mundo sus capacidades. Así es que tú creas empatía en una historia. Claro, sí, había una proyección ya en este lapso, ¿verdad? Con la chica que estaba parada ya en la puerta y como ya visualizaba a su hija. Además de eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de historias te llaman más la atención, sabes? La parte histórica, ¿verdad? De la documentación de lo que ha pasado a través del tiempo, ¿o te gustan más lo que son las historias ficticias y Pregunta interesante. Bueno, tú sabes que yo tengo una capacidad amplia de disfrutar historias de todo tipo. Yo tengo una preferencia con ciertos cineastas europeos, como Kieślowski, polaco, y otros autores que para mí, pues, Bergman, tú sabes, que han llegado en cine a capturar ciertas realidades humanas bien sutiles. Pero al fin de cuentas, cualquier historia me atrapa, ¿verdad? Si yo me puedo identificar con ese anhelo, con ese deseo, ¿no? Pero en términos de las historias que yo cuento, de que me gusta contar, por alguna razón, y no sé por qué, son cosas que uno a veces no es parte del DNA creativo, yo creo que aquí hay una cantera inagotable de historias históricas que no hemos contado. Uno de los proyectos que yo desarrollo ahora es sobre el pirata menos conocido en Puerto Rico y el más importante que hemos tenido. Y desde el momento que yo conocí esa historia, que ya había salido de la universidad y me encontré un libro y dije, esto es una revelación. Desde el momento que yo salí, ¿verdad?, de la universidad y encuentro este libro y se me revela este personaje histórico, yo digo, esto es una película que no se ha hecho, esto es un documental que no se ha hecho, esto es un cuento que no se ha escrito. Y yo creo que nuestra historia está llena de tesoros. ¿Y cómo, verdad, después que te viene esta idea de hacer este documental, cómo tú crees cuál es el primer paso, verdad, a seguir para poder hacer estas cosas posibles? Pues mira, yo creo que el primer paso es no hacer nada. Genuinamente, Okay. Es no hacer nada. Yo creo que nosotros tenemos tendencia a, rápido que tenemos una historia, capturarla y crearla y darle forma. Hay una gran ventaja, ¿verdad?, de tú coger una historia que te captura, que te llama la atención y dejar que ella como marinarla en tu imaginación, ¿ok? En el momento que tú dices, esto es esto, tienes la posibilidad de matar la historia. Esa historia no ha crecido, es un germen que hay y tú tienes que dejar que eso incube, right? Y que se apodere de tu cuerpo y de tu imaginación. Muchas veces nos apresuramos a darle forma y a concretizar las cosas. Y yo creo que hay una gran ventaja de tú dejar que tu imaginación pueda capturar eso. Yo una vez leí a alguien que decía que una de las grandes muestras de la creatividad es la capacidad que tú tengas de mantener a la misma vez dos conceptos completamente contradictorios. O sea, nuestro cerebro siempre nos lleva a decidir, ¿verdad?, darle forma, a coger un lado, pero la realidad es que si tú logras mantener un concepto y mantener una idea de cómo desarrollar eso y simultáneamente la desarrollas en la forma contraria y creas una tercera forma y una cuarta forma y ninguna de ellas armoniza, lo que tú vas a encontrar va a ser más grande que la sumatoria de todas ellas. Yo entiendo que nosotros no debemos nunca correr a una idea, a darle forma, a sacarla. Nosotros siempre debemos coger esa idea y entonces empezar a cultivarla y dejar que haya esta fertilización con otras ideas. De hecho, y una de las cosas más grandes en esto es el tiempo, ¿no?
la capacidad que tú tienes de mantener una misma idea a través del tiempo y seguir desarrollando y empleándola, y al final vas a tener otra cosa que empezaste. Uno de los ejemplos clásicos es como Beethoven componía música. A diferencia de Mozart, él cogía una melodía pequeñita, sencilla, y por los años él seguía desarrollándola y hacía una gran obra de esa melodía sencilla, pero eso es una serie de transmutaciones. Y muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia para realmente darle el espacio a la historia para que crezca, y entonces cuando la creemos, cuando la tengamos, que sea la mejor historia posible. Yo también, ¿verdad? Creo que hay un momento en el cual también es la parte de compartir ideas, ¿sabes? A sentar a generar estos diálogos con otras personas y poder ver las cosas desde otras perspectivas, ¿sabes? Porque a veces nosotros visualizamos como que esta es la historia, pero cuando te sientas con 2, 3, 4 personas más y ves la perspectiva diferente de todas estas personas, dices, wow, espérate, o sea, esto le da un cambio 360. Claro, yo lo hago de otra forma. En términos generales, yo lo que hago es que yo siempre, cualquiera que esté al lado mío, le cuento mi historia, pero cada vez que la cuento la cambio. Entonces la historia va creciendo en el contarla. Nosotros siempre a veces tenemos esta tendencia de que tú creas la historia en tu mente y después la sacas. Las mejores historias se crean sobre la marcha, como el relato oral, ¿right? Las historias, en el momento que tú las cuentas y tú estás con un interlocutor, tú ves lo que funciona y lo que no funciona, y entonces ya tú desarrollas esta memoria, y esos pedazos buenos ya los tienes la próxima vez que lo cuentas, pero añades otros pedazos. Hay cosas que no funcionan con todo el mundo, entonces 5 o 6 veces que tú cuentas la historia, ya tienes la historia, ¿right? Y entonces cuando tienes la historia la sigues contando y no necesitas feedback, porque tú en el contarla el feedback es como la persona te oye, o si la persona se pone a verificar el celular o algo, ya tú sabes, no tienes la historia. Porque si estás contando una buena historia, el que te está oyendo no va a querer dejar de oírte. No, claro, y el hecho de cuando, ¿verdad? Y lo digo como ejemplo en las presentaciones, cuando uno va a presentar, pues, esta parte de generar patrones y de qué patrón funciona, qué patrón no funciona. Y está como el comediante, que punchline funciona, que punchline no. Y en el papel todo funciona y cuando lo sacas allá afuera es otra cosa. Eso sí, hay una realidad de que tú no puedes contar una historia, no puedes crear arte si no hay alguien que lo vea, right? Si es para ti, no es arte, right? Arte implica comunicación, comunicación siempre implica dos cosas, el agente emisor y el agente receptor, right? Eso tú necesitas eso, y una de las cosas entonces cuando tú eres un creativo es tener una audiencia, que es lo que nos lleva al esfuerzo que estamos haciendo ahora de la organización de Story Code, que estamos creando una organización nueva en Puerto Rico con la idea de unir a los creadores. Hablemos, ¿verdad? Primero que nada, antes de entrar directamente al proyecto, ¿qué herramientas tú entiendes que son las más importantes en esta parte de storytelling y de narrativa? En narrativa, herramientas importantes, realmente cada medio tiene su propio mundo y ha desarrollado herramientas básicas para eso. Lo interesante es cuando tú usas herramientas de otros medios para desarrollar tu historia. Por ejemplo, los estudios de Disney desarrollaron mucho tiempo atrás la herramienta del storyboard, que se usa en agencias de publicidad, pero por ejemplo mucha gente que hace guiones no hace storyboard hasta el momento que va a producción. Pero tú sabes que cuando tú estás desarrollando una historia, en Disney por ejemplo descubrieron que si tú hacías imágenes, en vez de irte a escribir el guión, ¿verdad? Tú podías jugar con esas imágenes y a partir de las imágenes, una vez las desarrolles, haces el guión. Eso es interesante, ¿right? Porque entonces te permite crear algo más visual, ¿right? Cada vez que tú miras herramientas de otro, yo creo que tú descubres cosas que puedes utilizar. En el cine, por ejemplo, se trabaja mucho con distintos tipos de resumen, pero una de las más grandes herramientas para cualquier guión, y algo que yo hago y mucha gente hace, es trabajar con tarjetas de los llamados index cards. Okay. Una tarjeta que tú coges 4x5 donde tú escribes una oración. Yo tengo un bulletin board gigantesco y ahí yo pongo esas tarjetas y mi historia existe en muchas tarjetas. Entonces una vez yo muevo esas tarjetas es bien interesante porque yo puedo ir reconfigurando la historia sin tener que reescribirla. Háblame un poco, ¿verdad? De lo que es el transmedia. Ok, nosotros conocemos todo multimedia. Es algo que hemos hecho mucho tiempo. Conforme empezaron a surgir nuevas tecnologías, pues si yo publicaba una revista, yo hacía un CD.
Si yo publicaba un libro, yo podía acompañarlo con un CD. Si yo hacía otro tipo de publicación, yo podía tener un website con información adicional. Entonces, en el multimedia tradicional, tú lo que haces es que tienes dos medios que estás utilizando y tú tienes, digamos, una reconceptualización del mismo material, pero para dos medios distintos. Lo que ha venido pasando hace unos años es la idea de transmedia, que alguna gente llama crossmedia, que es la idea donde tú realmente estás contando una sola historia, pero todas las personas que reciben tu historia ya no están en el mismo medio. Okay. So, tú podrías empezar una historia en un cine o una serie de televisión, pero hay historias que tú podrías contar mediante novela gráfica, como hizo la serie Breaking Bad. En Breaking Bad tú veías la serie, pero ellos tenían una novela gráfica que continuaba las aventuras de los protagonistas. El caso más clásico es Star Wars, donde tú tienes un mundo que existe en película, pero existe también en novela, existe en novela gráfica, existe en juego. Entonces, pues nos damos cuenta que tenemos un reto. Si yo tengo ahora múltiples medios, múltiples artistas, todos contando la misma historia, yo necesito que ese personaje, que el mundo sea coherente. Entonces se trabaja lo que se llama un Transmedia Bible. Entonces, eso no es otra cosa que una estructura, un documento que define lo que un personaje puede o no puede hacer. Define los límites del mundo ficticio, del mundo de la imaginación, setea las reglas. Y entonces el transmedia pues se ha vuelto una disciplina donde ya nosotros sabemos que nuestro contenido puede empezar por un mural, puede convertirse en un videojuego, puede ser una película, puede ser una novela gráfica y puede ser 30 cosas. Y entonces es la misma historia, pero contada en múltiples medios. ¿Y qué tú crees, verdad, de lo que actualmente, hablando de eso, de los distintos medios, tantos, ¿verdad? Ya no estamos hablando de que solamente está la televisión, la radio, sino que estamos hablando que están las redes sociales, está la parte visual de los videos, tenemos ahora los podcasts, o sea, todos estos medios. ¿Cómo tú crees que debe estar acaparando el transmedia? ¿Debe estar en el sentido de que deben atacar todos los medios o deben tener como que una guía en cuanto a unos medios específicos? Bueno, yo creo que ahora nosotros nos olvidamos del medio y el medio no es importante. Okay. Right? Lo que es importante es el mensaje. Right? Como decía McLuhan, la sentencia clásica de que el medio es el mensaje. Ciertamente el medio modifica de alguna forma y define nuestro mensaje. Pero nosotros estamos entrando en una época donde nosotros no nos podemos limitar a un medio porque no hay una audiencia, ¿verdad? Antes, en la época de McLuhan, pues tú tenías el print, right? Tú tenías la televisión, tú tenías la radio, tú tenías medios definidos. Pero ahora nosotros tenemos medios que son híbridos, right? Ahí ahora cuando entramos a hablar de Netflix, ¿qué es eso? Right? Pues mira, ¿ves? Como si fueran un HBO, pero se están haciendo tantas cosas ahí, tú la consumes en tu celular o tu iPad, podría ser como un web channel, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa entonces es que ya el medio no preocupa tanto como la creación de contenido, y después que yo esté claro en cómo es mi contenido, después que yo ponga en foco de qué es lo que yo quiero comunicar, pues entonces yo puedo adaptar mi mensaje a todos los medios. No, claro, y yo creo que el ejemplo de Netflix es algo interesante porque ellos comienzan, ¿verdad?, con esta gama de películas de diferentes directores y todo, y estos últimos 2 años han estado generando sus propios contenidos, sus propias producciones, trayendo actores del cine a lo que es la serie web. O sea, yo creo que es un cambio que hay. Sí, pero esa no es la parte importante. Eso para nada es la parte importante. Esa es la parte superficial. ¿Eh? El cambio viene ahora. Netflix sabe por miles y miles y miles y miles y miles de millones de transacciones de todas partes del mundo. Y tú recuerdas, para estar claro, que Netflix ahora ocupa el lugar que antes ocupaba la pornografía en el internet. ¿Right? 80% de todo lo que se trabajaba en volumen era porno en el internet. Ahora en Netflix. Netflix colecciona todo lo que tú miras. Colecciona cuántas veces tú dejas de ver, cuántas series tú empiezas y no terminas. Y ellos tienen toda esa información tuya. Netflix ahora está entrando en contenido original. Cuando Netflix combine toda la inteligencia que tienen sobre los patrones en todos los países donde están, con esos guiones, con esas historias,
entonces tú vas a tener inclusive la oportunidad, ¿verdad?, de tener una serie que está específicamente hecha para ti. Ellos sabían, de hecho, cuando hicieron la serie con Kevin Spacey de House of Cards, sabían que iba a ser un éxito antes de que la serie saliera. Ellos saben exactamente el episodio donde la serie te tiene que hookear o tú no la vas a ver. Y no es el primer episodio, como nosotros creíamos. Ellos saben científicamente que no es el primero. Y ellos saben en cuál es. Pero si no pasa en ese episodio específico, tú no vas a seguir viendo la serie. So, you know? Y hablando, ¿verdad?, de este tipo de serie. No sé si has visto la serie, pero me gustaría saber si tienes alguna opinión sobre ella. ¿Has visto la serie Black Mirror? No he tenido la oportunidad. Hay muchas series compitiendo. Sí, yo creo que, ¿verdad?, hay que verla. Es un ejercicio que debe hacer de ver esa serie. Porque la empatía que cuando captas la serie es la crítica social de la actualidad, ¿sabes? Tanto tecnológica como presencial. Y no sé, pero para mí fue Se te voló la cabeza. me voló la cabeza. Yo te voy a decir algo, mira, y esto es real. Hay una cosa que ha pasado que todavía no hemos hablado mucho, pero tú sabes que hay muchos paradigmas de cómo se cuenta un cuento en términos de un guión de cine, un piloto de televisión. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta hasta ahora es que eso está cambiando drásticamente, y hay experimentos como True Detective en HBO, que si tú te fijas en cómo cuenta y puedes bajar el guión, puedes leer el guión, te das cuenta que él rompe con las narrativas tradicionales en términos del énfasis, porque él es novelista, ¿eh? Y entonces ya él entra en un ritmo de narrativa donde tú ves episodios enteros que no pasa nada, ¿right? Porque tienes el beneficio de que la serie se financia completa, no es un piloto para después hacer todo, sino que se hace igual que está haciendo Netflix, ¿right?, que financian y ellos ponen todos los capítulos el primer día. Eso cambia el esquema, porque en televisión tú tenías que juzgar al espectador de un mes a otro, más tú tenías que juzgar al espectador entre anuncios, y ahora eso no hay. Entonces estamos pasando por una transformación bien interesante donde las narrativas, sobre todo de televisión, se están convirtiendo más en narrativas de personaje, no de acción. Y entonces estamos viendo una calidad tan grande que los artistas de cine están trabajando en televisión y te lo dicen. Hay mejores guiones que se están escribiendo para televisión que para cine. Y claro, con cine ni hablar, porque eso es para materia de otro podcast, pero lo que mucha gente no sabe, que lo que está pasando, no entienden lo que está pasando. Y si te lo puedo decir en una oración, bueno, no te lo puedo decir en una oración, pero te lo puedo decir en breves palabras. Lo que pasó con el cine es que mucha gente desconoce que la producción de cine siempre pierde en Hollywood y ganaba con el mercado, bueno, se equiparaba con el mercado extranjero y luego con las ventas en DVD. Ya no sé, esa venta no existe, ese mercado no existe, y lo único que ellos tienen para sustituirlo es el mercado de afuera, sobre todo los mercados de China y otros mercados que han aumentado su número de pantallas. Entonces, ¿qué sucede? En China la comedia romántica no funciona tanto, ¿verdad? Las comedias no funcionan en general, pero los superhéroes funcionan. Y por eso estás viendo todas estas películas. Estás viendo estas películas porque no hay un mercado secundario, la película va a perder dinero y la única forma de hacerlo es que se pueda ver en China y en otros países fuera de Estados Unidos, y entonces hace dinero. ¿Qué está pasando? El cine de pensamiento, el cine que bregaba más con lo verbal, con las cosas particulares de una cultura, desaparece, y lo que estamos viendo es que todo ese talento se está yendo a trabajar en la televisión. La televisión también enfrenta sus problemas porque hay una generación que no es, así que se están yendo a los Netflix, a los Amazon, y entonces estamos creando una nueva industria. Estamos en medio de una gran transformación. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque yo entiendo que en cuestión de narrativa, la parte de diálogos y esta parte dramática se mantiene en lo que es el cine extranjero. Y puedo poner como ejemplo lo que es el cine español, el mismo cine mexicano, ¿sabes? Que están en un pic donde las narrativas no son de muchos efectos visuales, pero sí con unos diálogos y unos mensajes súper impactantes. Sí, y la realidad con eso es que
el cine independiente, ¿verdad?, va a seguir descubriendo que esa es la alternativa, porque tú siempre tienes gente con un hambre de ver otras historias. Eso va a ser interesante. Yo creo que vamos a volver otra vez a tener un nicho que por un momento dado se fue. Porque cuando porque cuando nuestros amigos de Miramax entraron al mercado, ellos crearon una tendencia donde todos los majors, ¿verdad?, de cine de Hollywood hicieron también su specialty division y de momento acapararon el mercado de cine independiente. Pero ahora yo creo que surgen nuevas oportunidades porque Hollywood y todos esos mercados se están moviendo en otras direcciones, así que es como todo, es como ahora tú estás viendo que sí, hubo una época donde lo que veíamos eran fast foods que se abrían en todas partes del mundo y ahora que vemos troces, ¿verdad?, vendiendo algo gourmet. Ese apetito por lo gourmet, ese es el cine independiente. ¿Y qué tú opinas, verdad, de la parte cinematográfica aquí en Puerto Rico? Del crecimiento que ha habido, ¿verdad?, en estos últimos 2 años, que hemos podido ver 5 o 7 películas en cartelera hechas aquí. Bueno, eso ha sido gracias a un esfuerzo cuando yo estaba con la Asociación de Productores, y aquí hay que darle el crédito a Pedro Muñiz, que trabajó enfáticamente con el grupo y todo el grupo de APCA. Era una organización que fue la que logró finalmente hacer que el gobierno hiciera unos incentivos usando unos modelos que venían de afuera, que era que si tú vas a pagar un ticket en el cine, un boleto, ese boleto paga contribuciones, paga un tax, y decía, pues ¿por qué no usar ese tax para hacer cine? A eso se le unieron otros esfuerzos para dar crédito contributivo, para estimular, y eso fue lo que hizo que el cine despegara. Ahora mismo los créditos están bajo revisión, pero la estructura de créditos contributivos es fundamental para esta industria, para que se generen las historias, y es bien interesante porque la industria de cine produce mucho trabajo. No solo los técnicos que trabajan en ella, atrae turistas. ¿Ah? Una buena película atrae turistas, una buena película atrae negocios, una buena película crea toda una infraestructura que va mucho más allá de la persona que se contrata. Es una de las industrias, bueno, es una industria tan importante que en todos los Estados Unidos, todos los estados se compiten de quién tenía mejor crédito. Y yo recuerdo haber estado en el Festival de Cine de Cannes en Francia, donde se anunció, me acuerdo, el 40% y todo el mundo decía, wow, ese es el mejor crédito del mundo, y muchas producciones dijeron, yo voy para Puerto Rico a filmar. ¿Ay? So, en términos generales, sí, ha habido un gran cambio industrial porque hemos reconocido que el cine como industria es una de las grandes industrias que nosotros podemos explotar aquí, y podemos traer gente, y esta isla ha hecho de Hawái, del Amazonas. Hay una película que yo recuerdo haber visto, y entonces yo sabía que la habían filmado aquí, pero yo veo la película y yo veo esta escena en el Medio Oriente donde están ellos y pasaban por las casas, y yo decía, wow, las casas del Medio Oriente se parecen a las de Bayamón, tienen las mismas rejas. Y entonces caigo en cuenta, pero sí, yo sé que la filmaron aquí, con George Clooney, la de The Man Who Stared at Goats. Y esa película se filmó aquí, pero ellos disfrazaron la calle en Bayamón como si fuera en Medio Oriente, y yo me lo creí. Okay. Aún cuando yo entré en la película sabiendo que esa película habían filmado muchas escenas aquí. Ya que hemos hablado, ¿verdad?, de la parte importante de la narrativa y de cómo todo esto implica en una mejor economía, háblanos, ¿verdad?, de la organización Storycode. ¿Qué es Storycode? Storycode es una organización que yo admiro. Yo estuve trabajando en mi grado MFA en Film and Electronic Media de American University en Washington, D.C., y yo vi un gran movimiento allá de gente que estaba ya mirando el futuro de la narrativa, tanto en documentales transmedia como augmented reality, virtual reality. Te estoy hablando de muchos años atrás. Y esto es una organización que se dedicaba, es un movimiento más bien, que está en todas partes del mundo, que se dedica a reunir a la gente que está pensando no en lo que está en la tecnología de hoy, lo que viene de aquí a 5 años, y cómo podemos empezar a incorporar eso en nuestras historias. El capítulo de Storycode que yo acabo de iniciar aquí en Puerto Rico es un capítulo que sigue la misma filosofía de lo que llaman el open source, de la idea de compartir ideas, valga la redundancia, del concepto de tú buscar unir gente de distintos trasfondos, de manera que tú puedas tener lo mismo, y como es
obviamente transmediático. Tú puedes tener lo mismo una persona que diseña novela gráfica, que alguien que te hace murales, que alguien que te trabaja películas o documentales o medios tradicionales, y que todos buscan una cosa en común: es cómo podemos nosotros mezclar todos esos talentos para hacer algo, una narrativa que no se ha visto, y sobre todo una narrativa inmersiva, que es lo que estamos buscando ahora. Nosotros estamos explorando las nuevas tecnologías porque queremos hacer historias que sean mucho más, que haya mucho más empatía, que tú te puedas que podamos bloquear el universo, y que cuando tú estés con nosotros nada más te concentres en esa historia que yo te estoy contando. Hablando, ¿verdad? Próximamente tienen un evento. Cuéntanos, ¿qué vamos a esperar en ese evento? Pues mira, bien importante, porque en abril 7, en las facilidades de Paralel 18, nosotros vamos a estar trabajando una primera actividad donde vamos a definir todas las distintas corrientes que hay. Si siempre te has preguntado la diferencia entre Virtual Reality, Augmented Reality o Mixed Reality, lo que llaman video 360, inmersivo, todas esas pendientes que hay, todas esas estructuras, todas esas programas, todos esos sistemas, todos esos conceptos, pues vamos a estar definiendo un poquito de qué es cada uno. Vamos a tener también un junte para diseñadores, fotógrafos, artistas, ilustradores que puedan mostrar el trabajo que están haciendo, y vamos a tener un conferenciante también de Estados Unidos que nos va a estar hablando de qué tendencias vienen en el futuro y qué podemos esperar del futuro. Sobre todo va a ser un conversatorio para gente de las distintas disciplinas, como que están haciendo publicidad, que están haciendo mercadeo, que están haciendo cine, o que están haciendo artes gráficas, que quieren saber cómo estas tecnologías van a cambiar tu mundo. Y cuéntanos cómo esperan, ¿verdad? Impactar a toda esta comunidad, en cómo, ¿verdad? Háblanos de lo que ha pasado en tanto capítulos como el de Nueva York, por ejemplo, como otros capítulos, ¿verdad? Cuéntanos qué han hecho, Pues mira, si tú miras, ¿verdad?, la trayectoria de esos capítulos, como el de Nueva York, el de Los Ángeles, el que está en Washington DC, y también miras cosas que se han hecho. Hay muy pocos capítulos en Latinoamérica, pero hay uno en Perú y también en Europa. Una de las cosas más importantes es que todos ellos comparten los trabajos que han hecho y las cosas que están haciendo. Es dos cosas: es un sitio donde tú puedes buscar inspiración, puedes buscar ideas, pero también es un sitio donde tú puedes buscar colaboradores. Yo tengo este proyecto, yo necesito gente de todas estas disciplinas, y es un sitio donde tú puedes ver gente que son visionarios como tú, que se atreven a tirarse a explorar una tecnología, a lo mejor que aquí nadie en Puerto Rico ha hecho nada, y son los primeros. Y aquí hay gente haciendo cosas, pero no los conocemos. Este es el punto de encuentro para todos esos creadores. Sí, yo creo que eso es bien importante, porque por lo menos en el ámbito, ¿verdad?, fotográfico y de video, hemos tenido estas últimas cámaras que han estado saliendo, más allá, ¿verdad?, de lo que ha pasado entre la diversificación de lo que ha sido lo que conocemos como cámaras DSLR a las mirrorless, pero también estamos teniendo las cámaras 360. Entonces, Y vamos a hablar de cámara 360. El issue no es la cámara ahora. El issue es cómo tú editas en Final Cut material 360. Y hay unos plugins para Premiere también vienen, y nosotros queremos tener esa oportunidad de hacer unos talleres específicos. De hecho, una de las próximas actividades para abril que estamos programando es una persona que hace material, y él usa tecnología que viene con las cámaras GoPro para hacer video 360, y vamos a tener unos demos de cómo tú puedes editar tu primer video 360. Vamos a hablarle cómo tú puedes crear desde tu teléfono tu primera augmented reality. Este es un junte de hacedores. Es la idea de la gente que quiere hacer, o la gente que quiere mezclarse con la gente que quiere hacer, o la gente que quiere aprender cómo hacer. Si quieren saber más de StoryCode, ¿dónde podemos encontrar, ¿verdad?, más información, saber sobre dónde llenar, ¿verdad?, para poder estar pendiente al evento, de lo que va a pasar el 7 de abril? Sí, StoryCode como organización es un meetup, son meetup.com. Ustedes buscan todos los, ¿verdad?, lo que hay en Puerto Rico, y uno de los meetups nuevos que van a ver ahí es StoryCode Puerto Rico. También tenemos una página de Facebook que nos consiguen en Facebook bajo StoryCode Puerto Rico. Pero lo importante es que la gente entre a Meetup y ahí entre su información y se suscriban.
Bueno, y háblanos, ¿la entrada es gratuita, no es gratuita? ¿Cómo brega todo esto? Esta organización siempre pues, va a tratar de mantener, ¿verdad? Todo, espacio gratuito a los eventos, pero hay espacio limitado. Toda persona que quiera participar de las reuniones, pues se suscribe en Meetup y tiene que reservar su espacio en la plataforma, porque una vez tengamos cupo, pues lamentablemente no podemos acomodar a todo el mundo. Pero sí, está accesible a todo el mundo de todos los niveles. Sí. Creo que está por la parte de atrás. ¿Qué consejo, verdad, le quieres dar a todos estos diseñadores, artistas, creativos, documentalistas, cineastas, para, ¿verdad?, promover que vengan a este evento, la importancia de venir a lo que es Story Code y lo que es ser parte, ¿verdad?, de esta organización? Yo les diría que muchos de nosotros pensamos que el futuro viene en el futuro. La realidad es que eso nunca pasa así. Generalmente el futuro llega antes, pero para que no nos damos cuenta. El futuro ya pasó. O sea, genuinamente ya todas estas cosas que nosotros vamos a hablar son cosas que ya se decidieron, que ya se estructuraron, que ya se alinearon, digamos, muchas de las galaxias que tienen que alinearse para que algo pase, y que ahora es una cuestión de implementación. ¿Okay? Van a haber muchas cosas, ¿no?, de tecnologías que no va a funcionar, van a haber muchas tendencias que no van a sobrevivir, pero ya hay unas decisiones tomadas y básicamente tú como diseñador tienes que estar al tanto, porque para el momento que todo el mundo las conozca, ya tú vas a estar tarde. Realmente tú tienes que tomarte el riesgo de explorar ciertas cosas, porque en el momento que pegue una de ellas, pues tú quieres ser la persona aquí en Puerto Rico que dice, yo sé cómo hacer eso. Hay unos rumores que vamos a estar hablando grandes de si Apple se va a tirar por la tendencia de augmented reality o realidad aumentada, o se va a tirar por la realidad virtual, y ya hay unas ideas de por dónde va la cosa. Facebook hizo sus apuestas por otro lado. Eso en un sentido, sí, hay una guerra, va a haber como todo, una guerra de formato, una guerra de plataforma. Eso viene, pero va a pasar como pasó con la revolución de lo que llamaban el desktop publishing, donde todas las personas pues estábamos haciendo cosas a mano y letra set, right? Y todos esos momentos de la prehistoria, y luego todos tuvimos que entrar en plataformas. Los primeros diseñadores estaban por PageMaker, al rato empezamos a trabajar con Ventura, después Quarks, y hemos seguido evolucionando hasta ahora, porque entonces las plataformas de Adobe se han convertido en las plataformas dominantes. El hecho aquí nunca es de plataforma, porque las plataformas van a cambiar, van a seguir cambiando. El hecho aquí es un asunto principalmente de que tú tienes que poder entender los fundamentos del transmedia, los fundamentos de storytelling, los fundamentos de cómo funciona la comunicación, y entonces tú vas a poder adaptar tu arte a estas nuevas plataformas. Bueno, Raúl, ¿cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales? Pues mira, estamos en Facebook, nuestra página de Story Code. Yo espero que especialmente todos los diseñadores tengan en esa página un foro para unirse a través de las distintas disciplinas. Y sobre todo como comunidad, la comunidad de Meetup es bien importante porque es una plataforma donde podemos comunicarnos con otras personas afines, podemos crear proyectos. Ya en la plataforma, ahora mismo, en la plataforma de Meetup tenemos unos foros que abrimos de discusión para poner que si tú eres una persona con un proyecto que necesitas ayuda, tú puedes poner ahí la información de tu proyecto que estás buscando. Si eres una persona con talento, en las actividades tú vas a poder enseñarnos tu portfolio. Tenemos un email que nos pueden escribir si quieren enseñar arte, portfolio o sus trabajos, ya sea en gaming, películas, lo que hayan hecho para nuestras reuniones. Nos pueden escribir a storycodepuertorico, todo corrido, a gmail.com, y los podemos estar añadiendo a nuestras exhibiciones que vamos a estar haciendo. Todas las reuniones vamos a tener múltiples
conversatorio vamos a tener una presentación de proyectos que la gente está haciendo y sobre todo tú vas a poder ver qué se está haciendo fuera de Puerto Rico y queremos ser una fuente de inspiración y de ideas. Bueno, Raúl, para mí ha sido un placer tenerte aquí en el barrio. El barrio apoya, ¿verdad?, lo que es Story Code. Vamos a estar aquí ese día, el 7 de abril. Y nada, gracias por la visita. Bueno, fue un placer hablar de todo esto, nos gusta siempre.